Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer una historia que tiene mucho significado, sobre todo porque fue la historia gracias a la que comenzó lo conocido como alerta Amber. Una alerta que bueno, es archiconocida por todos y que fue una alerta que surgió a raíz del secuestro y asesinato de una niña de Texas, concretamente la que vemos en la foto, sujetando la foto por su madre, al lado con todas sus muñecas. Y bueno, básicamente os comento que no hay cosa que más me reviente en este mundo que los misterios sin resolver. O sea, a mí los asesinatos sin resolver y esas cosas, y sobre todo cuando se trata de niños, es una cosa que me enferma profundamente. Porque hay casos, como por ejemplo el caso de Almonte o el caso del crimen de 2 hermanas y demás, que aunque no se haya hecho justicia, pero sabes quién ha sido. Y si no sabes quién ha sido, te lo puedes imaginar. Pero esto de que no sepas quién ha sido la persona que ha podido causar un daño así, es que es algo que me enferma todavía más que el hecho de saberlo y que no haya justicia. O sea, que haya una persona que se haya ido de rositas, que ni siquiera se haya sabido su nombre nunca, después de hacer una cosa así, es algo que ya os digo, no puedo con ello. Eso solo como introducción. Y bueno, como siempre voy a empezar por el final de esta triste historia. Y bueno, pues es una niña que dejó un legado muy importante porque gracias a esto pues se salvaron muchas vidas. Sabéis que es fundamental, imprescindible y necesario que ante la desaparición, especialmente de niños, las pesquisas comiencen desde el segundo número 1. Desde el segundo número 1, las primeras 48 horas son claves para poder salvarles la vida. Es decir, habría un 80% de posibilidades frente a un 5 o 1% ya una vez que han transcurrido esas 48 horas. Por lo tanto, esto es fundamental. Y aquí en España esto comienza a hacerse a raíz de la desaparición de Marta del Castillo. No se pueden poner excusas. Cuando hay una denuncia de un niño no vale las excusas. No, pues estará en casa de un amigo. No, pues ya volverá. No, pues no. Porque ya hemos visto que por causa de esos graves errores ha habido muchas víctimas que nunca deberían haber muerto. Y eso es responsabilidad de todos. Así que por eso este caso es especialmente importante. Así que comenzamos. Amber Hagerman básicamente tenía 9 años cuando fue secuestrada, además a plena luz del día, en Arlington, Texas. 4 días después, su pequeño cuerpo fue hallado en un canal de desagüe y había sido brutalmente golpeada, abusada y degollada. Una cosa, una desgracia total, o sea, no sé. Esto ocurrió en el año 1996 y nunca encontraron al culpable. Su asesinato, como os comento, fue clave para la creación del famoso sistema de protección de menores secuestrados y en grave peligro que salvó, como os comento, a cientos de niños en el mundo. O sea, que no son elucubraciones mías, Puede suceder que aunque actúes desde el primer momento, como pasó en este caso, no encuentres igualmente al niño. O sea, eso está claro. Sobre todo si llega un desconocido, un camionero en una, por ejemplo, gasolinera, que coja a un niño de manera tal y es imposible encontrarlos. Pero jolín, normalmente, y esto también es una realidad, los niños cuando desaparecen, y esto ya os digo, es ciencia forense, suelen ser, digamos, secuestrados, y más por conocidos, incluso por sus propios familiares. Y esto es así, ya os digo, en un 75% de los casos. O sea, siempre suele ser gente conocida, como probablemente pasó en el caso de Lucía Vivar, y etcétera, etcétera. O sea, es que no falla, no falla. Es gente de alrededor, gente que espera el momento adecuado, algún vecino. O sea, esto es, vamos, clarísimo, clarísimo. O sea, es muy raro que te encuentres a un extraño que de repente vea la oportunidad. O sea, suele ser gente que ya sabe un poco de tus rutinas y tal, y cuando ve el momento aprovecha. Pero bueno, no siempre es así, evidentemente, pero bueno, sí la mayoría de las veces. Digamos que Amber quiere decir ámbar, que es, bueno, como sabéis, pues una resina fosilizada de origen vegetal, que está considerada, de hecho, una piedra semipreciosa. De hecho, hay que ver lo cara que es, ¿no? Quizá en eso pensaron, pues, Donna Whitson, en la actualidad Donna Norris, y Richard Hagerman, cuando decidieron el nombre de esa valiosa vida que habían engendrado juntos y que vio la luz el 25 de noviembre de 1986.
Una existencia que desgraciadamente disfrutarían menos de una década, porque el 13 de febrero del año 96, cuando tenía solamente 9 años, la dorada Amber fue secuestrada y, ya os digo, abusada y asesinada, que tiene tela. Cuando Donna se embarazó de su hija mayor, era muy joven, tenía tan solo 19 años. Richard Hagerman, su pareja, con la cual no estaba casada legalmente, era bastante mayor que ella, ya había cumplido de hecho los 36 años, y poco después parece ser que Donna, la madre, tuvo una enfermedad rara que la dejó paralizada temporalmente de la cintura para abajo. No sé, cosas de estas raras que pasan de repente sin saber muy bien por qué. Entonces esto le asusta mucho y se aferró especialmente a Amber, porque bueno, se alegraba de haberla tenido tan joven, porque temía ya no poder tener más hijos después de lo que le había sucedido. Sin embargo, 4 años después, y para alegría de todos y especialmente de Amber, que le hizo muchísima ilusión saber que iba a tener un hermano, pues nació su segundo hijo, Ricky, al que Amber estaba muy unida. En general, los niños estaban muy unidos entre ellos y también con su madre. Su madre, desde luego, vamos, era una mujer ejemplar, porque bueno, sabemos que con su pareja las cosas no funcionaban bien, por lo tanto Donna termina separándose del tal Richard. ¿Y qué pasa? Que se ve obligada a ir a un hogar de acogida y a pedir ayuda a los servicios sociales para poder subsistir, básicamente. En ese momento denunció que con él tenía una relación abusiva, que es lo que suele pasar. Así fue que se convirtió pues en eso, una madre soltera que necesitaba ayuda, pero que estaba decidida, y esto es importante, a encontrar un camino nuevo para su vida. Quería un empleo y quería criar a sus hijos en otro contexto. En eso estaba, ya os digo, una mujer muy luchadora, cuando el canal local de la WFAA le propuso entrevistarla. Estaban documentando básicamente la vida de madres solteras que luchaban contra la pobreza, y Donna cedió. Entonces se había anotado para terminar, Donna estoy hablando, el secundario, ya os digo, porque quería trabajar y sabía que para ello necesitaba un título, y además sabían que sus hijos tenían que estudiar mucho para tener mejores oportunidades que ella, ¿no? Entonces un team de profesionales comenzó con las entrevistas y ellos veían sus conmovedores esfuerzos por progresar, como os comento, ¿no? La periodista y el camarógrafo pasaban muchas horas con ellos, obviamente, iban a los colegios con los chicos, filmaban sus actividades hogareñas, los observaban interactuar. En la grabación, luego del crimen, el canal compiló y condensó todo en un documental en el que se ve a Amber poniendo los 3 platos azules sobre la mesa para comer, mostrando sus cuadernos del 3er grado del Berry Elementary School, haciendo gala de sus premios, jugando con su hermano Ricky, que además bendice los alimentos antes de cenar, y sus infinitas pecas, el denso flequillo y sus ojos azules ocupan los primeros planos. Era una niña realmente bellísima, bellísima, muy guapa. Bueno, pues aquí tenemos varias fotos de Amber desde que era bebé y con su madre, con alguna de sus muñecas y demás. Luego os enseñaré alguna foto con el hermano. Y bueno, viendo el ejemplo que daba su madre, la niña se esforzaba muchísimo también, era muy estudiosa. Le gustaba, le encantaba dar alegrías a su madre, y digamos que era pues una niña bellísima, llena de vida, perfeccionista. Le encantaba, adoraba el helado de vainilla, y su sueño era convertirse en una Girl Scout. Se la ve con mucha normalidad andando feliz en su bicicleta rosa de asiento y ruedas blancas, mientras su hermano la sigue a toda velocidad. Digamos una familia como tantas, atravesando las vicisitudes de la vida, de la existencia, básicamente. Bueno, pues hacía ya tiempo que estaban con estas grabaciones cuando llegó el 25 de noviembre de 1995, que era el día en que Amber básicamente cumplía 9 años. El equipo del canal estaba ahí ayudando a inflar los globos rosas, y captaron a una Amber alegre, con su vestido blanco con lunares rojos, y sobre todo también, y esto es una imagen la verdad que me encanta ver, ¿no? Porque
normalmente no estaban acostumbrados a recibir este tipo de regalos, evidentemente, por esa vida pobre que llevaban, pero en aquella ocasión, y seguramente por lo del tema del documental, pues su madre, digamos, le compró un regalo especial. Entonces, es curiosa la cara de sorpresa que puso la niña, ¿no?, cuando abrió el regalo, que básicamente eran unas sábanas con motivos de la protagonista de la película de Disney Pocahontas, que era su personaje favorito. Bueno, pues aquí tenemos una imagen soplando las velas ese día de su cumpleaños, con ese vestido que os comentaba de lunares azules. Y, a ver, estaba intentando buscar una foto de esa cara de sorpresa que pone, porque es... la verdad es que da gusto verla una y otra vez. Pero bueno, no sé si la voy a encontrar. En principio he encontrado esta. La cuestión es que, bueno, pues lamentablemente nadie suponía en ese momento, ¿no?, que ese cumpleaños de Amber pues sería básicamente el último que iba a celebrar. Entonces, bueno, pues este documental tan íntimo, digamos que sería la vista previa de su vida antes del asesinato, y sin duda un testimonio pues fidedigno y conmovedor de sus últimos días. Bueno, estaba intentando buscaros una imagen de la niña justo abriendo el regalo, ya os digo, con esa cara de sorpresa, pero bueno, no la encuentro, con lo cual, bueno, pues os pongo este pequeño vídeo para que veáis un poco. Ahí está con su hermano Ricky, ya os digo que era, bueno, es fundamental en su vida. Y bueno, básicamente... Así que bueno, os pongo esa imagen, aunque sale lo del cumpleaños, y una imagen de la niña, aunque a su hermano no se le ve la cara, por el tema de la bicicleta, porque también las imágenes son muy malas de la niña con su famosa bicicleta. Entonces, bueno, pues cuando ocurrió la desaparición de Amber, los primeros en estar sentados en el living de los Wilson, siguiendo al paso a paso de la investigación, fueron precisamente, y como es lógico porque el roce hace el cariño, los integrantes del equipo del canal que llevaba trabajando con ellos 2 meses y medio, ¿no? Registraron cada momento de la familia. Entonces veían los informes de la policía, los noticieros y tal, todos juntos, ¿no? Y serían sin duda testigos privilegiados de la agonía y del espanto que ya eran parte de esta trágica historia. Básicamente, la cálida tarde de invierno del miércoles 13 de enero de 1996, Donna y sus hijos dejaron su departamento en un complejo en el este de Arlington para ir un rato al parque y luego almorzar a un Burger King. Poco después empezaron una simpática venta puerta a puerta entre amigos y vecinos. Vendían galletitas hechas por las Girl Scouts y Amber disfrutaba muchísimo cocinando cookies, ¿no?, y siendo eso lo que ella siempre había querido. Aprovechando que estaban cerca de la casa de sus abuelos Glenda y Jimmy Wilson, los padres de Donna, digamos, fueron a visitarlos. Los chicos adoraban ir. La casa tenía un gran jardín, podían jugar en libertad y básicamente era el barrio donde su madre había crecido. Así que lo conocían muy bien y se sentían muy seguros. Ese día, casualmente, pues Amber llevaba puesta una remera rosa pálido con un diseño pintado a mano y el pelo atado con un lazo blanco y rosa. Y eran alrededor de las 3 de la tarde cuando se subió a esa bicicleta rosa que podemos ver ahí. Y además pues iba cantando America the Beautiful, y su hermano menor Ricky, que siempre iba pegado a ella, pues de 5 años, corrió detrás, también con su bicicleta. Bueno, ya se empiezan a ver bastante las sombras, pues aquí tenemos una imagen de la niña abriendo su regalo, con esa alegría, ¿no?, que podemos observar perfectamente en su cara. Aunque todavía no se ve esa cara de sorpresa, ya os digo que pone. Y bueno, básicamente su abuelo le pide que por favor no vayan más allá de una cuadra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que los niños, pues por suerte o por desgracia, no obedecemos a nuestros padres muchas veces, muchísimas. De hecho, no nos pasa nada, pues no sé por qué, pero pasa menos de lo que podría pasar, desde luego. Y bueno, pues ella decide desobedecer un poco y digamos que sigue unos metros más allá, hasta la calle Isabran Street, donde había un estacionamiento de una tienda de alimentos abandonada llamada Winn-Dixie, que tenía, y por eso básicamente fue allí, una divertida rampa para bicicletas.
No, lo que hemos hecho todos. O sea. Entonces, bueno, pues era pleno día, había gente en la calle y ahí no había más que este lavadero de ropa y autoservicio lleno de clientes. O sea, es algo alucinante, ¿no? Básicamente, un minuto después de llegar, pues Ricky, que era más asustadizo, ¿no?, le dijo a Amber que quería volver a casa. Tenía 5 años y tal, sabía que estaba desobedeciendo a su abuelo, el niño se sentía culpable, dijo yo me voy a ir a casa y tal, y ella prefirió quedarse. Lamentablemente él se marchó, Amber se quedó sola, pedaleando en círculos, tan feliz, con la bicicleta que tanto amaba. Se enfrentaba libremente al viento, con los ojos entrecerrados, la nariz respingada y sus incisivos un tanto separados, que la hacían todavía más graciosa, ¿no? Hasta que de pronto pues un hombre entró rápidamente con su pick-up negra al estacionamiento, se bajó corriendo, la agarró por la fuerza mientras sus piernas quedaron pedaleando en el aire y la metió en la camioneta. Amber llegó a pegar un grito y de hecho pataleó. Pero claro, el hombre fue mucho más rápido y en segundos se escapó manejando a toda velocidad. O sea, eran exactamente las 3:18 de la tarde y hacía literalmente 8 minutos que Amber había dejado la casa de sus abuelos. En fin. Esto lo sabemos porque hay un testigo, un único testigo, a pesar de la gente que había por la zona. Y que habló de hecho inmediatamente. El testigo, llamado Jim Kevil, básicamente era un jubilado maquinista de 78 años que vio la escena desde su jardín trasero y que además había escuchado el grito de la niña y al levantar la vista sorprendido observó claramente el secuestro. Entonces llamó a la policía, que demoró solo minutos en llegar. Describió al atacante como un hombre blanco, hispánico, de entre 25 y 40 años, más o menos de 1,80 metros de altura y una contextura mediana. Digamos que mientras el testigo Kevin relataba a la policía lo que había presenciado, llegó al lugar el abuelo Jimmy Whitson, había decidido ir a buscarla, cuando vio llegar a su hermanito menor a la casa. Entonces, claro, no quería que su nieta se quedase sola y, pues se fue a buscarla. ¿Qué pasa? Que cuando llega al estacionamiento, pues se le quedó la sangre helada. Aquí vemos a la abuela destrozada con la foto de su nieta y su nieto, cuando aún está desaparecida. Y ya os digo, el abuelo, cuando ve la bicicleta tirada de su nieta y a la policía tomando el testimonio del testigo, ¿no?, de Kevin, pues se desmoronó inmediatamente. O sea, en un rato es lo que pasa. O sea, de la vida de los Wilson Hagerman pues se transformó en una dramática noticia nacional. O sea, Amber había secuestrado a plena luz del día y a la vista de muchos. Y bueno, alguien vio al testigo, pero lamentablemente pues hay cosas que... En fin, que por mucho que empecemos a tomar medidas desde el primer momento, nadie nos asegura con certeza que estas personas deplorables pues aparezcan y cumplan con su condena, ¿no? Por eso yo es que no puedo tolerar esos casos sin misterios sin resolver. Pues tío, que los vea tu tía, los misterios sin resolver, ¿eh? Porque a mí me pone enferma, vamos. Entonces, bueno, lógicamente el abuelo volvió rápidamente a su casa para transmitir lo ocurrido. Amber fue secuestrada, gritó varias veces histérico. La hermana de Donna, Sandra, pegó un alarido que escucharon todos los vecinos, literalmente. Como es obvio, o sea, es que tiene que ser, vamos, yo es que me lo imagino y es lo que os digo, o sea, es que me tiro, pero vamos. Entonces, bueno, pues un rato después, sin saber nada, apareció de visita el padre de Amber, Richard Hagerman. Estaba arreglando un auto viejo y sabiendo que sus hijos estarían en lo de sus suegros, pues pensó aprovechar para ir a verlos. Y claro, cuando llega allí y ve la casa llena de policías y eso es llorando en la puerta, pues inmediatamente se da cuenta de que está pasando algo terrible, ¿no? Donna estaba abrazada a sus padres de manera desconsolada, como no puede ser de otra manera. Bueno, aquí tenemos una foto con el abuelo, creo que es importante, porque bueno, es un personaje fundamental, lamentablemente, en esta historia. Imaginaos lo que tuvo que vivir el señor, la responsabilidad además, bueno, en fin. Entonces, bueno, pues
Durante esos días de búsqueda y angustia, pues la madre no quiso volver a su departamento, como es obvio, y de hecho se instaló allí en la casa de sus padres con ellos para esperar novedades, evidentemente. O sea, te vas a quedar en la zona más próxima al sitio donde ha desaparecido tu hija, eso está claro, y además que mejor acompañada, porque claro, en un caso así, si aún encima estás sola, lo que te digo es que te tiras por un puente, ¿no? Yo creo que me tiraría igual, pero bueno, toquemos madera siempre porque basta que uno diga esas cosas, en fin. Vamos a olvidarnos de esas cosas. Los investigadores, los voluntarios, los medios de comunicación se arremolinaron alrededor de la familia buscando respuestas. Y básicamente fuera en el jardín de los Wilson, el árbol de 3 ramas al que Amber se subía siempre y del que se negaba a bajar cada vez que tenía que dejar la casa de sus abuelos, era un testigo mudo de la insoportable ausencia, ¿no? En fin, muy chungo. Entonces, bueno, apenas ocurrida la denuncia, la policía de Arlington empezó a buscar frenéticamente a Amber. Se unieron a ellos decenas de voluntarios, sobre todo ayudando a la desesperada familia, incluso helicópteros sobrevolaron el área. El FBI llegó al estado de Texas para colaborar en el caso y nada de nada. Una pena que pasen estas cosas. 4 días después del secuestro, el 17 de enero por la noche, las esperanzas de la familia quedaron definitivamente sepultadas. Un hombre que paseaba a su perro encontró el cadáver de Amber en un canal de desagüe que vemos aquí. A ver si os puedo poner luego una imagen más completa. Y ya os digo, estaba cerca de un complejo de departamentos llamado Forest Ridge y eran concretamente las 11 de la noche. El pequeño cuerpo se hallaba boca abajo. Le habían quitado la ropa, tenía el cuello cortado, estaba lleno de moratones y solo llevaba puesta una media en su pie derecho. ¿Perdón? Amber estaba a 8 kilómetros de donde había sido secuestrada. Cuando la policía tocó el timbre de los Wilson, pasada la medianoche, para informarles del tremendo hallazgo, lo primero que hicieron fue rehusarse a creerlo. No me imagino, ya os digo, ese momento tan terrible. Un rato después tuvieron que aceptar la cruda verdad. Donna sollozaba: no podré verla ni tocarla más, quiero hablarle. Les pedí que me dejaran ver el cuerpo antes de la autopsia, pero me dijeron que no era conveniente, que estaba demasiado lastimado para que yo lo viera. En fin, gente capaz de causar tanto daño, hacerle... Es las cosas más horribles que pueden suceder, de verdad os lo digo. Bueno, esta es la mejor imagen que he encontrado por ahora de lo que es el sitio donde fue hallada, en ese canal de riego. Y bueno, pues básicamente se practica la autopsia y los forenses, pues bueno, fueron muy precisos, ¿no? Amber había muerto el 15 de enero, 2 días después de la desaparición. No queramos pensar por lo que tuvo que pasar la niña en esos 2 días, en manos de su captor. Básicamente las pericias determinaron que ella había estado viva durante 48 horas, manda narices. Y es que de verdad, estas cosas, macho, joder, vaya tela. Y había sufrido torturas antes de morir. La autopsia reveló que Amber había sido abusada y golpeada varias veces antes de ser degollada con 5 profundos tajos. Y luego, como si fuese menos que un perro el que le hizo esto, maldito malnacido, luego había sido arrojada al arroyo de drenaje, como si nada. Qué poco vale la vida de un ser humano para algunas personas. Y más de una niña, ¿cuántas vidas se pueden destrozar? Madre mía. El sargento a cargo de la investigación, Mike Simmons, explicó en ese momento que hubo una gran tormenta y que Amber no solo estuvo sumergida, sino en un lecho de agua que corría,
y eso obviamente dificulta encontrar evidencias. Básicamente una excusa para decir que el crimen no se resolvió, porque como os comento no existe el crimen perfecto, sino el crimen mal investigado. Y aunque es cierto sin ninguna duda que en este caso se pusieron todos los medios al alcance disponibles que había en ese momento, pues lamentablemente el agua que corrió sobre su cuerpo había limpiado toda evidencia. Toda evidencia, bueno, en ese momento algo siempre hay, pero no todos los casos se pueden resolver. Básicamente a raíz de aquí el país entró en estado de shock. Es decir, que una chica de solo 9 años hubiese desaparecido en un sitio urbano y a plena luz del día, y luego encima fuese encontrada asesinada y se supiese lo que habían hecho con ella, fue, digamos, lo más terrible del caso. Esa fue de hecho la conclusión de los peritos, de que el criminal la había matado 2 días después del secuestro, el muy HDP. Ningún padre, ninguna madre podría imaginar algo más aterrador que esas 48 agónicas horas de Amber con un psicópata asesino. Sin palabras, es que no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Bueno, aquí tenemos una de las imágenes del entierro de la niña. El país entero, sin ninguna duda, bueno, pues discutía el asunto y bueno, en todas las casas se hablaba de este tema, de haberla buscado en el lugar correcto, de haberla encontrado, de que podrían haberla salvado, en fin. Que por qué no había más testigos, si había gente en el lugar, por qué nadie hablaba, es decir, las preguntas que nos hacemos todos siempre y que es la que yo me hago siempre constantemente en cada uno de los casos que he investigado y demás. O sea, es muy difícil de digerir esa falta de compromiso. O sea, la idea tortura hasta el día de hoy a Donna y a Richard es encomiable, o sea, es increíble. De hecho, la tragedia hizo que Donna y su marido Richard volvieran a estar juntos solamente para batallar por justicia. Y de hecho el padre gritaba entre sollozos: la muerte de mi hija no va a ser en vano. Los restos de la pequeña Amber fueron enterrados ante una multitud enardecida y acongojada en el cementerio de la iglesia metodista de Arlington. A Donna le llegaban cartas, peluches, regalos, todo como condolencias por la muerte de su hija. Pasan estos casos. Los padres a lo largo y ancho del país se solidarizaban con ella. En Arlington las familias estaban aterradas. Chicos, padres, maestros no podían creer lo ocurrido y que no hubiera un solo sospechoso detenido. ¿Qué es lo que yo me pregunto? Una cosa que sucede a la luz del día. O sea, es alucinante la facilidad que tienen algunos para cometer este tipo de actos tan atroces y que no haya ni una sola pista. Oye, desaparecen y no hay manera humana de encontrarlos a estos sinvergüenzas. O sea, ojalá la vida le hubiese deparado el peor futuro, macho. Bueno, esta es una imagen de la madre ya pasados muchos años y el hermano Ricky, que están los dos, como veis, llorando, con un portavoz de la policía. Y bueno, pues básicamente, nada, pasadas 2 semanas, Donna juntó fuerzas para volver con el niño, con su hijo, con Ricky, al departamento que habían compartido con Amber. Para ella, obviamente, fue un retorno durísimo. Ahí estaban en un rincón su mochila violeta y rosa, en la cama sus muñecas y el buzo con el pato Donald que había usado el último día que la vio con vida. Ese buzo todavía tenía su olor. Donna lo acarició, lo dobló, lo guardó. 4 meses más tarde decidió ir más allá y sacó, como en la primera imagen, todas las muñecas y cuadernos que había guardado de Amber debajo de la cama de su hija. Tenía que enfrentar ese dolor. Ricky la ayudaba. Y todo seguía siendo filmado por el canal, ¿no? Curioso. Esa gente ya era una fiel compañía, incluso para la familia destrozada. La madre decía: quiero que estemos fuertes para poder seguir adelante. Estaba determinada a volver a sus clases para terminar el secundario y darle a Ricky una vida normal. Pero lógicamente esto le resultaba muy complicado. O sea, había perdido a su hija, Amber ya se había convertido en un emblema nacional de lo que podría hacerse bien y se hacía mal, la búsqueda de los chicos secuestrados
y la policía continuaba con la búsqueda desesperada de pistas. Se armó un grupo con 50 especialistas para investigar el caso. Vieron decenas de veces los vídeos de las cámaras cercanas a los departamentos donde se encontró el cuerpo, y lo único de lo que estaban seguros era de que el asesino conocía bien el área donde había tirado el cadáver. O sea, que estaban convencidos de que o bien vivía o bien trabajaba allí muy cerca, ¿no? También creían que vivía solo, ya que la había tenido cautiva, pero fueron pasando los meses y los meses y los meses y no surgía ni un solo indicio. Indicio, que no evidencia, ni un solo indicio. La frustración por la falta de más testigos crecía. Las preguntas, ya os digo, es que son las mismas preguntas que yo me hago, que nos hacemos todos, y por eso le doy tantas vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo era posible que la gente que estaba en la lavandería de autoservicio no hubiera visto nada? O sea, ¿por qué nadie iba a aportar datos? Pues bueno, la policía creyó básicamente que la causa era que muchos eran inmigrantes ilegales y que temían hablar y ser deportados. Por eso precisamente se ofreció una recompensa de $75.000 y la promesa de que no serían devueltos a su país de origen si colaboraban. Pero aún así no se presentó absolutamente nadie. La madre decidió escribirle al asesino. En esta carta abierta le preguntaba por qué había aterrorizado, lastimado y matado a su hija, cosa que yo también me pregunto por qué se hacen estas cosas, malditos pervertidos. Tenía esperanzas de que el culpable le respondiera luego de leer su carta en los medios, pero esta gente que no tiene escrúpulos, pues evidentemente se la trae bastante floja todo. Y bueno, también se daba cuenta de que tenía que hacer algo por Ricky. La muerte de su hermana también lo había afectado demasiado. Y bueno, pues es que claro, es muy complicado. Digamos que su hijo, claro, era extremadamente tímido y se veía muy enojado. Un día estalló y le dijo: yo la dejé sola, es mi culpa. Claro, el pobre chaval de 5 años pues se culpaba. Entonces Donna lo tuvo que llevar a terapia, al pobre chaval. Mientras tanto ella, pues deprimida, hacía lo que podía, iba y venía al cementerio, participaba de charlas para ayudar a otros, fue al colegio de Ámbar, vio el altar rosa que sus compañeras le habían hecho bajo la ventana y concurrió a la ceremonia de graduación de las Girl Scouts, y entre lágrimas aguantó el acto y la ausencia porque su vida había cambiado radicalmente. No nos podemos imaginar hasta qué punto. El 25 de noviembre del año 96, el día que Amber hubiera cumplido 10 años, su familia lo festejó como si ella estuviera viva. Ricky llevó la torta con 10 velas y cantaron el feliz cumpleaños. En privado, el dolor de Donna era tan profundo que les quitaba el aire. Donna y Richard olvidaron rencores entre sí, se reencontraron, unieron fuerzas y tenían básicamente un objetivo en común, que era hacerle justicia a su hija. El padre decidió no volver a su trabajo por un tiempo para dedicarse de lleno a conseguir sanciones más duras para vio y asesinos. Empezaron a pelear por la creación de leyes protectoras para los chicos y fundaron una organización llamada People Against Sex Offenders, gente contra los abusadores sex. Juntos viajaron a Washington a encontrarse con los congresistas Martin Frost y Mark Klass, cuya hija de 12 años, Polly, había sido también asesinada luego de ser secuestrada de su propio dormitorio en octubre del año 93. Donna y Richard testificaron en el Congreso norteamericano ante todos los congresistas y los conmovieron profundamente. El impacto tuvo sus frutos. Por suerte, lograron que el acta de protección infantil Amber Hagerman fuera firmada para convertirse en ley federal por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estableciendo de esa manera el Registro Nacional de Delincuentes SEX. En su lucha, Richard y Donna llegaron a una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca, donde el primer mandatario les agradeció su batalla, digamos, ante miles de invitados. Se emocionaron, por supuesto, pero el dolor seguía ahí, instalado en medio de sus pechos. Iban juntos a todos lados, aunque estuviesen separados, acarreando su pena ante cualquiera que quisiera escuchar y ayudar. Entonces, bueno, pues la madre, entre otras cosas, pues vuelve a decir que, bueno, yo seguía con mi vida, pero no me sentía mejor, solo seguía adelante. Es que es imposible superar la muerte de un hijo, o sea, es que es imposible, eso está claro.
Bueno, aquí vemos a la madre años después, como os comento, siguiendo con su vida, pero sin olvidar ni un solo segundo a su hija, obviamente. Y bueno, los logros nacionales eran evidentemente importantes para ellos, pero básicamente se diluían en la investigación particular del caso de Amber porque no avanzaba, es que no avanzaba. Entonces el grupo de trabajo que investiga el asesinato se disolvió ya en junio del 97, que fue muy pronto, por falta de pistas, básicamente. Donna pensó varias veces en el SUI, lo cual entiendo perfectamente. Caía y salía de pozos depresivos, pero decidió vivir por su hijo varón y por la memoria de Amber. Quizá cuando tienes algo por lo que luchar puedas sobrevivir a algo así, ¿no? De hecho hay padres que lo han hecho, muchos padres que lo han hecho, pero yo sé que mi hija luchó por su vida, así que yo tengo que luchar por conseguir justicia. Dice sin bajar los brazos 23 años después. No quiero que la olviden. No la olvidamos, Donna, no la olvidamos. Y la vamos a olvidar. Apenas ocurrido el asesinato, Diane Simone, una madre de Fort Worth, contactó a una radio local, se quejó y cuestionó a los pronosticadores del tiempo diciéndoles que daban muchas alertas meteorológicas, pero que no habían alertado al público sobre el secuestro de Amber, ¿no? Dijo que si la comunidad lo hubiese sabido rápidamente y hubiera sido informada del color, tipo de camioneta y demás, pues Amber podría haber sido localizada antes de ser asesinada. El enojo de esta mujer, que jamás había conocido a la víctima y que lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente igual, pues fue el puntapié inicial de una idea que se convertiría en el legado más importante de esta horrenda muerte y del mundo en general con respecto a la seguridad de los niños que caen en manos de estos desgraciados, que es el alerta Amber. La oyente además sugirió que el sistema debería llevar el nombre de la niña de manera que todos recordarían las cosas espantosas que pueden pasar cuando la sociedad no se compromete. Ole y ole y ole. Un aplauso por esta señora. Vamos, es como poner las palabras en mi boca. Estoy totalmente de acuerdo con ella. En ese mismo año, 7 estaciones de radio locales establecieron un sistema de alertas llamadas Amber Hagerman. Rápidamente la idea se extendió. Luego se creó el acrónimo Amber para esta alerta que, además de recordar a la víctima, significa American Missing Broadcast Emergency Response, que viene a ser en español algo así como respuesta americana de emergencia para la desaparición. Cuando se dispara, los mensajes llegan a los celulares, pantallas de las autopistas, radios, televisión y a los mails de manera inmediata. Entonces esta alerta consiste en compartir rápidamente la información con todo el mundo para que los ciudadanos colaboren. Entonces la idea esencial es que al accionarla pues se sumen ojos y oídos para ver, escuchar y ayudar al regreso a salvo del menor, contando también con el apoyo de compañías como Google y Facebook, y las alertas se divulgan con gran velocidad para ganarle a la muerte. Como comento, se han salvado muchas vidas, aunque parezca que no. Es una vergüenza que mi hija haya tenido que ser asesinada para que exista la alerta Amber, pero sé que ella estaría orgullosa, dijo su madre. El sabor de esta conquista le resulta amargo y dulce al mismo tiempo. En octubre del 2000, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos alentó a las comunidades a nivel nacional a aplicar el Plan Amber. En abril de 2003, el presidente George Bush firmó para que la medida se convirtiera en ley. Desde el 1 de enero de 2013, las alertas Amber son usadas en 50 estados de Norteamérica. También se usa en Puerto Rico, Islas Vírgenes y otros 30 países del mundo, y para abril de 2019, un total de 957 chicos habían sido recuperados exitosamente gracias a este sistema, que no es poco, jolín, es que, oye, son 957 vidas, que no es, joder. Bueno, aquí podemos ver a la madre y al hermano, Ricky, y bueno, no soy muy simpatizante de colocar fotos de presidentes de los Estados Unidos porque no simpatizo personalmente con ellos, pero bueno, aquí está la imagen con George Bush, que bueno, por lo menos en este tema parece ser que se portó. La alerta Amber se activa solo en casos graves cuando un menor de 17 años es reportado como secuestrado y se presume riesgo de muerte, que es siempre. O sea, si un niño desaparece, siempre hay riesgo de muerte, sin ninguna duda.
porque no sabemos en qué circunstancias ha desaparecido. Se usa bajo estrictos criterios porque su uso desmedido pues podría generar, lo que pasa siempre, la insensibilidad de la gente para con estos casos. Lamentablemente la investigación sobre Amber Hagerman, pues a pesar de las incesantes movidas de la policía y de sus incansables padres, se mantuvo estancada, no hubo ni una pista certera. Y en el año 2016, cuando se cumplieron 20 años del crimen, la policía reveló que habían investigado alrededor de 8.000 pistas y que seguían recibiendo denuncias anónimas. Donna dijo en una conferencia de prensa en 2016, con Rick a su lado, que nunca iban a desistir jamás en la búsqueda del culpable y manifestó: su asesino está ahí fuera todavía, Amber necesita justicia. Simón, la oyente de radio que dio la idea de las alertas Amber, está cursando los 70 y tantos años y dice con criterio: no hay manera de que no hayan visto nada ese día, alguien tiene que haber visto algo. Eran casi las 4 de la tarde, no es que no vieron, es que no se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Es lo más probable, es lo más probable. La vida de Amber, que había comenzado a ser documentada antes de su muerte, se dio en la televisión en enero del 97, al año de la tragedia, que se puede ver por internet. El documental se llamó Tras Amber, para el que le interese. Y en 2006 pues hizo una película para la televisión dirigida por Keoni Waxman llamada Historia de Amber, que fue transmitida por Lifetime. Y Amber Hagerman merece justicia, y esto pues bueno, pues tiene que ser emitido por todas partes. Y nada, todos contaban esta tremenda historia sin final, porque el asesino nunca ha fallado, y ya dudo que lo sea, espero que esté muerto. Y bueno, por ahora pues se viene saliendo con la suya, quizá anda caminando por ahí, diciendo buenos días y sonriendo como si tal cosa, como hacen estos elementos y tal, que a lo mejor es tu vecino de al lado y ni lo sabes, porque actúan como eso, como buenos vecinos. Eso aterra a todos los que no pueden ni quieren olvidar el caso, como esos artistas tesanos que tampoco olvidaron a Amber, y en julio de 2019 pintaron un enorme mural rosa con su cara muy cerca de donde fue secuestrada, en las calles Isa Brands y Browning Doctor en Arlington. Bueno, siempre me gusta dejar una bonita imagen, ya pondré en la portada una más bonita si cabe. Bueno, de dos niños felices, sonrientes, de una niña feliz por tener a su hermano a su lado. Y bueno, ellos, ya os digo, siguen creyendo como muchos que alguien sabe algo que no contó. Quizá un día sea alguien, de tanto ver su cara en el mural, se apiade de su familia, cosa que dudo bastante. Quizá ese frío muro de piedra pintada le socave la conciencia y le arranque las palabras que siempre callaron. La bicicleta rosa de Amber todavía descansa en la casa de sus abuelos. En 23 años nadie jamás volvió a usarla. Y bueno, con esto terminamos y lamento si en algunos momentos, ya os digo, me paso haciendo comentarios o me entran las ganas de llorar o de tal, lo siento, pero es que soy, ya os digo, creo que a cualquiera le pasaría, ¿no? Es que creo que no soy la única, ni muchísimo menos, por suerte, ¿no? Así que nada más. Agradeceros a todos los que me seguís y nos volveremos a ver en otro vídeo, que esta vez será de una celebridad porque llevo ya 2 o 3 vídeos que tela marinera. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.